Marcos 8. Segunda multiplicación de los panes. Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse, y no teniendo que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí, en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes y, dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos. Y, pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron. Y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutá. Los fariseos piden un signo del cielo. Aparecieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Yo os aseguro que no se dará a esta generación ningún signo. Y, dejándolos, se embarcó de nuevo, y se fue a la orilla opuesta. La levadura de los fariseos y de Herodes. Se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hizo esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo: ¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dijeron. ¿Y cuando partí los 7 entre los 4,000, cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Contestaron: 7. Y continuó: ¿aún no entendéis? Curación del ciego de Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y, tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después, volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa, diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Profesión de fe de Pedro. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Primer anuncio de la pasión. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Pues de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Versículos relacionados con Marcos 8.
El capítulo 8 del libro de Marcos comienza con la historia de la comida de los 4.000, donde Jesús multiplicó 7 panes y algunos peces para alimentar a una multitud de personas. Entonces Jesús y sus discípulos viajan a la región de Betaida, donde cura a un ciego. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y tú qué dicen que soy? Marcos 8:29. Pedro responde que él es el Cristo, y Jesús les advierte para que no cuenten a nadie sobre él. Entonces Jesús enseña sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. A continuación hay 5 versículos relacionados con los temas cubiertos en San Marcos 8. Salmo 146, 8, el Señor da una visión a los ciegos, el Señor cría al sacrificio, el Señor ama a los justos. Este versículo destaca la capacidad de Dios para sanar la ceguera, que se relaciona con la historia de la curación de los ciegos en Marcos 8. Isaías 35, 5-6, entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos estarán abiertos. Este versículo también se refiere a la curación de ciegos, sordos y cojos, e ilustra la capacidad de Dios para realizar milagros. Mateo 16:16, Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este verso es similar al relato de Marcos 8:29, donde Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Lucas 9:23, y le dijo a todos, si alguien quiere venir después de mí, negarme, tomar su cruz todos los días y seguirme. Este versículo se relaciona con la discusión de Jesús sobre su propio sufrimiento, muerte y resurrección en Marcos 8, 31-33. Mateo 28, 6, Él no está aquí, se levantó, como dijo. Ven a ver dónde yacía. Este versículo se refiere a la resurrección de Jesús y refuerza el mensaje que Jesús compartió con sus discípulos en Marcos 8, 31-33 sobre su propia muerte y resurrección.